worship shadows, finding the spark, moving through scenes in the cinematic dark. Behind the surface, we find the truth in the games of our minds and the wisdom of youth. Behind the cue, the solution is clear. Across every genre, we're conquering fear. Behind the cue. Let the journey begin. Let the journey begin. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde o feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 14. Voy a hacerles una pregunta, bueno, dos preguntas en realidad. La primera, si tú eres líder, supervisor, coordinador, gerente, director, lo que sea, piensa en tu equipo ahora mismo. ¿Hay alguien ahí que sabe más que tú sobre algún tema crítico de la operación? ¿O tal vez alguien que resuelve las cosas que tú no podrías resolver solo? ¿O tal vez alguien que en el fondo tú sabes que es más competente que tú en su área, pero que no tiene el título, no tiene el reconocimiento, no tiene la voz en las reuniones que debería tener? Y la segunda, si tú eres ese alguien, el que sabe, el que resuelve, el que ve lo que nadie más ve, ¿cuántas veces has tenido que callarte porque no tienes el cargo? ¿Cuántas veces has visto que se toma una decisión mala en tiempo real y no has podido hacer nada porque el que decide no eres tú? ¿Cuántas veces has pensado que si te dejaran lo harías mejor? Esas dos preguntas son el corazón del episodio de hoy. Y para hablar de ellas, vamos a hablar de un anime. Se llama Diarios de la Boticaria. Y tiene una protagonista que se llama Mao Mao. Mao Mao trabaja en la corte imperial de un reino ficticio. No tiene título noble, no tiene poder político, no tiene el cargo más alto, pero es sin duda la persona más competente de toda la corte. Y esa brecha entre lo que sabe y lo que permiten hacer es la tensión que mueve toda la historia. Esa tensión la conocen, la han vivido desde un lado o desde el otro. A veces, tener el conocimiento sin tener el poder es una de las frustraciones más antiguas del mundo y también una de las oportunidades más mal aprovechadas. Pero bueno, ¿y qué es Diarios de la Boticaria? ¿Y quién es Natsu Hyuga? Para el que no lo conoce y también para el que sí lo conoce pero no sabe lo que hay detrás, déjeme empezar con la autora, no con el anime. En 2011, una escritora japonesa que usaba el seudónimo de Natsu Hyuga publicó su primera novela en una plataforma gratuita de internet llamada Shosetsuka ni Naru. No tenía editorial, no tenía agente, no tenía contrato, pero sí tenía una historia y una plataforma donde cualquier persona en Japón puede publicar lo que escribe y los lectores votan con los clics. Lo que publicó en esa plataforma no era lo que hoy conocemos como Diarios de la Boticaria. La historia original de Natsu Hyuga no transcurría en una corte imperial, transcurría en una ciudad minera contaminada, y la protagonista no era la joven Mao Mao que conocen del anime. Era una viuda con 3 hijos que usaba su conocimiento de farmacología para resolver casos de envenenamiento en familias ricas. Misma competencia, misma lógica de supervivencia, pero un mundo completamente diferente. Cuando una editorial japonesa la contactó en 2012 para publicarla como novela ligera, Natsu Hyuga tomó una decisión que no todos los escritores toman. Cambió casi todo. Relocalizó la historia a la corte imperial de un reino ficticio basado en la China de la dinastía Tang. Cambió a Mao Mao de adulta a joven. Cambió el tono, cambió la ambientación, pero no cambió a Mao Mao en lo esencial.
la mujer más competente de la sala o de la corte, sin ningún poder formal. Esa se quedó exactamente igual. Y en ese proceso ocurrió algo más. Un personaje que se llama Jinshi, el personaje masculino principal que hoy conocen del anime, estaba escrito para morir temprano. Gao Shun, que es otro personaje, iba a matarlo. Eso tenía Natsu Hyuga en mente. Sin embargo, los lectores de la plataforma lo amaron desde el primer episodio. Y ella escuchó. Jinshi vivió y se convirtió en coprotagonista de toda la serie. De esa novela web amateur, en una plataforma gratuita de internet salieron hoy 40 millones de copias en circulación. Una adaptación al manga, una de las series de anime más vistas de 2023 y 2024, con un premio especial en los TV Awards ese mismo año, y hasta logró una colaboración con Universal Studios Japón. Y en ningún momento de ese camino Natsu Hyuga esperó que un sistema formal la descubriera. Publicó donde pudo, escuchó cuando la escucharon y adaptó su historia al mercado que tenía disponible sin perder lo esencial. Si eso le suena familiar, alguien que sabe lo que sabe, trabaja dentro del sistema que tiene y espera el momento correcto para hacerse visible, es porque acaban de conocer a la autora antes de conocer al personaje. Natsu Hyuga escribió a Mao Mao porque de alguna manera sabía que lo que era ser Mao Mao. Y ahora sí, ¿quién es Mao Mao? The Apothecary Diaries es el nombre en inglés, Diarios de la Boticaria en español y Kusuriya no Hotorigoto en japonés. La primera temporada del anime salió en octubre de 2023, la segunda en enero de 2025, producida por los estudios Toho Animation y OLM. La historia transcurre en el Reino Li, un mundo de fantasía con la estética de la China imperial. Mao Mao es una joven que creció aprendiendo farmacología con su padre adoptivo. Desde niña, mientras otros jugaban, ella estudiaba plantas medicinales, toxinas, remedios. Al inicio de la historia, ella termina siendo vendida como sirvienta al harem del Palacio Imperial, sin título, sin poder político, sin ninguna razón formal para que alguien la escuche. Y desde esa posición hace lo único que sabe hacer: observa, analiza y resuelve. Los primeros episodios la muestran detectando que unas concubinas están siendo envenenadas, no por malicia, sino por ignorancia. Los cosméticos que usan contienen plomo. Nadie lo sabe, nadie lo ve, pero Mao Mao lo ve en 3 minutos. Y aquí está el momento que define al personaje. Ella pudo haber optado por callarse. Al fin y al cabo es una sirvienta, nadie le preguntó, hablar la expone y callarse la protege. Y aún así habla, no heroicamente, calculada. Deja una nota anónima primero, y solo cuando el contexto le da algo de protección, se identifica. Esa decisión de cuándo hablar, cómo hablar, desde dónde hablar, es lo que hace de Mao Mao un personaje extraordinario. No grita la verdad al poder, entiende el sistema, trabaja dentro de él y lo expande milímetro a milímetro. Natsu Hyuga no esperó que nadie le diera permiso para contar esa historia. La publicó desde donde pudo, con lo que tenía, y dejó que los resultados hablaran. Y eso es Mao Mao. Y por eso solo podía haberla escrito ella. De la corte imperial al contact center. Ahora bien, la pregunta que justifica que estemos hablando de un anime de la China imperial en un podcast de operaciones del 26. ¿Qué tiene que ver Mao Mao con lo que ustedes hacen todos los días en una operación? Y la respuesta es todo, absolutamente todo. Y se los voy a explicar desde los dos lados. Primero, desde el lado del líder. En cualquier operación de contact center o BPO que haya tenido más de 6 meses corriendo, hay al menos una persona así. No siempre es obvia. No tiene necesariamente las mejores métricas en el dashboard. Puede ser el agente senior que resuelve escalamientos que nadie más sabe resolver. Puede ser el analista de calidad que identifica patrones de falla antes que se conviertan en un problema. O puede ser el supervisor que conoce a cada cliente clave de memoria.
Y hasta puede ser el trainer que los nuevos siempre buscan porque explica mejor que cualquier manual. Esa persona existe en tu equipo y la pregunta es, ¿la estás viendo? ¿Le estás dando el espacio para usar lo que sabe? ¿O estás sobreviviendo dentro de una estructura que no fue diseñada para aprovecharla? Porque una de las formas más costosas de desperdicio en operaciones no es malgastar presupuesto, es tener talento de primer nivel en roles que no le permiten operar a primer nivel. Segundo, desde el lado del que es Mao Mao. Si tú eres la persona más competente de tu equipo, pero no tienes el poder, ya sabes lo que se siente. Esa frustración de ver la solución antes de que el problema explote. La impotencia de saber que si te preguntaran tendrías la respuesta. Y obviamente la incomodidad de hablar en una reunión y que te interrumpa alguien con menos criterio pero con más cargo. Y todo esto es real y no te lo van a quitar con frases motivacionales. Pero Mao Mao tiene algo que enseñarte. No sobre cómo sobrevivir en esa posición, sobre cómo convertir esa posición en una plataforma. El mayor desperdicio en operaciones no es el presupuesto mal gastado, como ya lo dije, es el talento que existe y que nadie está aprovechando. Ahora quiero hablar de los números que los dos necesitan escuchar. Voy a darle los datos, y estos datos hablan para los dos lados de la conversación. El primero, según Gallup, en su reporte State of the Global Workplace en 2024, solo el 23% de los empleados en el mundo se sienten activamente comprometidos con su trabajo. Entre los factores más citados de desenganche, no sentirse valorado, no tener oportunidad de usar sus fortalezas y tener un líder que no les da autonomía para nada. Mientras que aquí en Latinoamérica ese número baja todavía más. Solo el 16% se reporta como activamente comprometido. 16%. Menos de 2 de cada 10 personas en una operación latinoamericana están realmente comprometidas. Y una parte significativa de ese 84% restante no es gente sin talento. Es gente con talento que nadie está usando bien. Datos de McKinsey Global Institute publicó en 2023 que las organizaciones que aprovechan efectivamente el talento interno a través de movilidad interna, reconocimiento de habilidades y asignación óptima de roles, son 1.4 veces más propensas a superar a sus competidores en ingresos. El talento que ya tienes bien asignado vale mucho más que el talento que traes de afuera. Escúchenlo bien. El talento que ya tienen bien asignado vale más que el que traen de afuera. Y eso es Mao Mao. Eso es Natsu Hyuga, escribiendo en una plataforma gratuita mientras las editoriales grandes publican otras cosas. La competencia que ya existe, bien reconocida, rinde más que buscar afuera lo que ya está dentro. Datos de Gartner en su reporte de 2024 sobre gestión del talento encontró que el 70% de las habilidades críticas de una organización viven en personas que no tienen el título que corresponde a esas habilidades. 7 de cada 10 personas con habilidades críticas están subdesasignadas. Tienen más capacidad que cargo. 7 de cada 10. Eso no es una excepción, eso es una norma. En tu operación probablemente hay varias personas así ahora mismo. Y la pregunta no es si existen, la pregunta es ¿qué estás haciendo con ellas? Los datos dicen lo mismo que Mao Mao, lo mismo que Natsu Hyuga. La competencia sin visibilidad es un activo que nadie está leyendo en el balance, pero tiene un costo real cuando se va. Ahora hablemos de lo que Mao Mao y su creadora saben sobre competencia y poder. Del anime salen 4 lecciones, y lo interesante es que cada una de estas tiene un espejo directo en las decisiones que Natsu Hyuga tomó en la vida real para que este anime existiera. Y las vamos a ver una por una sin prisa. Primera lección. Entiende el sistema antes de empujarlo. En los primeros episodios de la serie, Mao Mao no llega al harén gritando que sabe más que todos. Llega observando. Aprende rápido cuáles son las reglas no escritas de la corte.
quién tiene poder real y quién tiene poder nominal, quién escucha y quién solo oye. Y con ese mapa en la cabeza, ese mapa mental, no pelea frontalmente contra la estructura, simplemente la navega. Natsu Hyuga hizo exactamente lo mismo. Cuando la editorial la contactó, entendió que el mercado de novelas ligeras japonesas tenía sus propias reglas no escritas. El lector de ese formato prefería entornos históricos o fantásticos. No peleó contra esa preferencia, simplemente la entendió y movió su historia hacia donde podía funcionar, sin perder a Mao Mao. En operaciones, la persona que pelea frontalmente contra una jerarquía sin tener el poder para cambiar casi siempre pierde, aunque tenga la razón. La que entiende cómo fluye el poder dentro de esa estructura y trabaja con ese flujo llega más lejos. Conocer las reglas del juego no es rendirse a ellas, es la diferencia entre cambiarlas desde adentro o perder desde afuera. Lección número 2. Define hasta dónde llegas y mantén ese límite. Hay un momento en la segunda temporada donde Mao Mao enfrenta una situación que podría resolver, pero el costo personal de esta misma sería desproporcionado, y hace algo sorprendente, decide no intervenir, no porque no pueda, porque calcula que ese no es su problema en ese momento. La tentación de resolver siempre está, especialmente para alguien altamente competente, pero Mao Mao entiende que resolver no te hace más valioso, te hace más gastable. Natsu Hyuga tuvo su versión de ese momento con Jinshi. Podría haber cambiado más cosas por presión de lectores. Ella misma lo dijo. Normalmente no cambio las tramas principales, solo ajustes menores cuando es necesario. Jinshi vivió porque tenía sentido, pero el núcleo de la historia no lo tocó. Saber qué cambiar y qué defender es una habilidad, y requiere tener claro qué es esencial y qué no lo es. Poder resolver no significa que puedas resolver todo. El que no tiene límites termina siendo el que carga con los problemas de todos, sin el título ni el reconocimiento que corresponde. Lección número 3. Hazte visible en los momentos que importan, no en todos. Mao Mao no busca visibilidad constante. En muchos momentos prefiere pasar desapercibida. Pero hay situaciones clave, cuando hay una crisis, cuando está en juego algo importante, cuando nadie más tiene la respuesta, donde decide aparecer. Y esos momentos construyen su reputación. No la visibilidad ruidosa de alguien que quiere ser visto, sino la visibilidad selectiva, precisa de alguien que aparece cuando se necesita. Natsu Hyuga publicó en una plataforma gratuita durante años antes de que una editorial la buscara. No salió a buscar publicidad, publicó, los lectores la encontraron y cuando el mercado formal estuvo listo para reconocerla, ella ya tenía los resultados para respaldar la conversación. Para el Mao Mao que está escuchando, no necesita ser visible todo el tiempo, necesita ser indispensable en los momentos que cuentan. Una crisis, una decisión difícil, un problema que nadie más puede resolver. Ese es el momento de aparecer. Y esto es para el líder. Si tienes a alguien que solo habla cuando sabe, que no busca protagonismo por el protagonismo mismo, escúchalo cuando habla. Esas palabras pesan. No necesitas ser visible todo el tiempo, necesitas ser indispensable en los momentos que cuentan. Lección número 4. Tu conocimiento es capital, inviértelo con criterio. A lo largo de la serie, Mao Mao acumula algo que en la corte imperial vale tanto como el dinero, deudas de favores. Cada vez que resuelve algo queda registrado, no lo cobra inmediatamente, simplemente lo guarda, no por mezquindad, sino por estrategia. El conocimiento y la capacidad son un capital, y ese capital se puede invertir bien o desperdiciar resolviendo problemas de quien no va a recordarlo. Natsu Hyuga eligió dónde invertir su conocimiento cuando nadie la conocía, en una plataforma gratuita donde el único pago eran lectores. Eso construyó credibilidad antes de que hubiera contrato. Cuando llegó la editorial, el capital ya estaba acumulado.
Para el líder, cuando alguien de tu equipo te resuelve algo difícil, nómbralo. Dilo en público, ponle nombre a la contribución. Eso es el reconocimiento que permite que el Mao Mao de tu operación siga invirtiendo su conocimiento ahí y no en otro lado. Y esto es para el Mao Mao. Elige con cuidado dónde inviertes lo que sabes. No todo el que te pide ayuda va a reconocerte por ella. Aprende a distinguir a los que construyen contigo de los que simplemente te usan. Recuerda, tu conocimiento es capital. Invertirlo bien construye una carrera. Regalarlo sin criterio construye la carrera de alguien más. Este patrón no es ficción. Lo que vive Mao Mao y lo que vivió Natsu Hyuga no es exclusivo del anime ni de la literatura japonesa. Es uno de los patrones más documentados de la historia real. Aparece en industrias completamente distintas, en épocas distintas, con el mismo resultado. Aquí les van 3 ejemplos y desde 3 ángulos distintos del mismo patrón. El primero, Katherine Johnson, NASA, 1962. Katherine Johnson era matemática en la NASA en una época que las mujeres negras trabajaban en una sección separada del edificio llamada Computing Pool. No en las reuniones de misión, no en las decisiones de diseño, calculaban lo que otros les pedían que calcularan. Y sin embargo, era la persona más competente de mecánica orbital en toda la agencia. Cuando John Glenn iba a ser el primer americano en orbitar la Tierra, los ingenieros confiaban en las computadoras IBM para los cálculos. Glenn los detuvo en seco y dijo exactamente esto: si ella dice que los números están bien, yo estoy listo para volar. Él se refería a Katherine Johnson. Ella no era directora, no era jefe de ninguna división. Era la persona en el computing pool a quien el astronauta más famoso de su generación no estaba dispuesto a volar sin su aprobación. Eso es autoridad real, sin título, sin cargo, sin que nadie se la otorgara formalmente. Caso número 2. Taiichi Ohno, Toyota, años 50. Taiichi Ohno era ingeniero industrial en Toyota. No era el CEO, no era el presidente, era el hombre en el piso de producción que observaba cómo se fabricaban los autos y veía desperdicios que nadie más veía. De esas observaciones nació el sistema de producción Toyota, lo que hoy el mundo llama Lean Manufacturing, el sistema que transformó la industria automotriz global, el que todos los consultores de operaciones estudian como referencia. Ohno peleó internamente durante años para que Toyota adoptara sus ideas. Tuvo resistencia, tuvo escepticismo, tuvo superiores que no entendían lo que estaba proponiendo, pero sus métodos funcionaban, y cuando algo funciona de forma consistente, incluso la jerarquía más rígida termina escuchando. Toyota se convirtió en el fabricante de autos más eficiente del mundo. El nombre de Ohno es hoy más conocido que en la industria global que el de la mayoría de los CEOs de Toyota de esa era. El tercero, y uno de mis favoritos, Gustavo Cerati. En un episodio futuro de Behind the Cube, obviamente vamos a hablar de Soda Stereo, con mucho más detalle. No quiero anticipar demasiado, pero hay algo de Cerati que conecta directamente con lo de hoy. Soda Stereo se separó en 1997. Cerati siguió haciendo música solo, sin la banda, sin el respaldo institucional del grupo más grande del rock latinoamericano. Y sin embargo, su influencia en la música de habla hispana, como compositor, como músico, como referencia, no disminuyó. Al contrario, creció. Cuando sufrió el aneurisma en 2010 y murió en 2014, el duelo de Latinoamérica entera fue el de alguien que había moldeado a varias generaciones. No desde una posición de poder formal en la industria musical, sino desde la calidad irrefutable de lo que creaba. El conocimiento genuinamente competente sobrevive a las estructuras que no lo reconocen, y eso pasa siempre. Katherine Johnson, Taiichi Ohno, Gustavo Cerati, Natsu Hyuga y Mao Mao, el patrón es idéntico en cada caso. La competencia real, sostenida en el tiempo, termina siendo más poderosa que la autoridad formal que intentó ignorarla.
Y ahora llegamos a nuestro segmento de ustedes qué hacen con esto el lunes. Y aquí es donde Behind the Cue pasa de la teoría a la acción, porque los mejores episodios no son los que solo los hacen pensar bonito, no señor. Son los que los hacen hacer algo diferente el día lunes. Con esto dicho, les traigo 3 cosas concretas. No son tareas de una semana. Sobre todo la primera y la segunda se las pueden llevar para siempre. La primera acción, y esto es para los líderes. Hagan el mapa de autoridad real de su equipo. No me estoy refiriendo al organigrama, estoy hablando del mapa real. Para cada decisión crítica que se toma en su operación, armen 2 columnas. En la primera pongan quién tiene el cargo para decidir esto. Y en la segunda, quién tiene el conocimiento real para decidirlo bien. Cuando las 2 columnas coinciden, tienen muchísima suerte. Cuando no coinciden, cuando el que decide no es el que sabe, ahí está su Mao Mao. Esa persona existe en su equipo y este ejercicio los va a ayudar a verla. Y una vez que la ven, la pregunta que sigue es sencilla. ¿Qué espacio le están dando para usar lo que sabe? Segunda acción, y esta es para los Mao Maos o las Mao Maos. El filtro antes de hablar. Mao Mao no habla en cualquier momento, habla cuando tiene evidencia y cuando el contexto le da espacio para ser escuchada. Y eso no es timidez, es simple inteligencia estratégica. Esta semana, antes de hablar en una reunión, cualquier reunión, 2 preguntas rápidas. La primera, ¿tengo evidencia o solo tengo opinión? Y la segunda, ¿que es este el momento donde mi conocimiento importa? Si las 2 respuestas son sí, hablen con toda confianza, con claridad, con datos. No pidan disculpas por saber lo que saben. Pero si alguna de las 2 respuestas es no, o si las 2 son no, esperen. No porque no tengan derecho, sino porque Mao Mao sabe que el momento equivocado puede costar más que el silencio. Ese filtro, evidencia más momento, es la diferencia entre alguien que habla y alguien quien escucha. Úsenlo esta semana y la semana siguiente y la que viene después. Tercera acción, y esta es para los 2. Conviertan una solución que solo vive en su cabeza en algo que exista afuera. Si hay un proceso que se rompe siempre del mismo modo, un tipo de escalamiento que siempre termina igual, una pregunta de cliente que siempre genera confusión, escríbanlo. Una página, sin floro, el problema, cómo lo resuelven y qué dato necesitan. Y compártanlo, no para presumir, para que esa solución exista fuera de su cabeza. El conocimiento que solo vive en tu cabeza es conocimiento que nadie puede reconocerte y que se pierde el día que decides irte. El mapa, el filtro y la página. 3 cosas. Si hacen una de las 3 esta semana, ya este episodio sirvió para algo. Ya estamos llegando un poco hacia el final y ya llegamos a nuestro segmento de mito realidad. 3 mitos sobre competencias y poder que la industria sigue repitiendo. Vamos al segmento de mito realidad y el día de hoy les traigo 3 afirmaciones sobre competencia y autoridad que circulan en reuniones de gerencia, en conversaciones de HR, en grupos de WhatsApp de operaciones. Mi trabajo aquí, como siempre, es decirles qué hay de verdad y qué es repetición de cliché que nadie está cuestionando. Mito número 1. Si eres bueno en tu trabajo, el reconocimiento llega solo. Y eso es falso. Y este posiblemente es el mito más costoso que existe para alguien con talento real. Natsu Hyuga publicó en una plataforma gratuita durante 1 año antes de que una editorial la buscara. El talento estaba ahí desde el día 1. El reconocimiento no llegó solo. Llegó cuando los resultados fueron suficientemente visibles para que el mercado no pudiera ignorarlos. Ella hizo el trabajo de publicar, de mantenerlo, de escuchar a los lectores. Y eso no es ser pasivo,
es ser activo. Mao Mao en la corte imperial no esperó que alguien descubriera su talento. Creó las condiciones para que fuera visible, calculadamente en el momento correcto, desde la posición correcta. El reconocimiento no es automático, es el resultado de hacer el trabajo visible de la persona que lo hace y del líder que lo nombra. Cuando las dos cosas ocurren juntas, eso funciona de maravilla. Cuando ninguna ocurre, el talento simplemente se va. Mito número 2. La persona más competente debería tener el cargo más alto. Y eso es una verdad a medias, y la parte que falta es importante. La competencia técnica y la competencia de liderazgo son habilidades distintas. Alguien puede ser extraordinario resolviendo problemas complejos y ser un liderazgo mediocre, porque liderar requiere habilidades que no son las mismas que resolver. Mao Mao es la mejor boticaria en la corte, y la serie la muestra lidiando con los aspectos relacionales y políticos del poder. Eso no la hace menos valiosa, la hace humana. El error está en asumir que quien más sabe del tema técnico debe automáticamente dirigir. Taiichi Ohno no fue CEO de Toyota, fue el hombre que transformó cómo se fabrican autos en todo el mundo. Esas dos cosas no son contradictorias, son complementarias. Si el CEO tiene la inteligencia de escuchar al Ohno de su equipo. Mito número 3. Si no tienes el título, no tienes nada que decir. Y eso es completamente falso, y este mito hace daño en los dos sentidos. Al Mao Mao, que se calla porque cree que no tiene derecho a hablar, y al líder que ignora lo que dicen los que no tienen el título. Katherine Johnson no tenía el título de directora de misión, tenía los cálculos que determinaban si John Glenn volvía vivo. La autoridad informal, la que viene del conocimiento, la experiencia y la credibilidad, es igual de real que la autoridad formal y muchas veces más poderosa. Las mejores operaciones que he visto funcionan porque los líderes formales escuchan a las autoridades informales. Las peores fallan precisamente porque no lo hacen. Los mitos sobre poder y competencia se mantienen vivos porque son cómodos para quien tiene el poder. Cuestionarlos es el primer paso para construir una operación que realmente aprovecha lo que tiene. Y ahora llegamos a nuestro segmento Recomendaciones de Andy. Si quieren profundizar, si este episodio los puso a pensar, aquí hay 3 cosas de distintos medios para seguir en esta línea, cada una desde un ángulo distinto. Las 3 conectan directamente con Mao Mao, pero van a sonarles diferente después de este episodio. La primera, una canción, Heroes de David Bowie de 1977. Sé que no la esperaban aquí, pero escúchenla con esta lente. We can be heroes just for one day. Podemos ser héroes solo por un día. Bowie no está hablando de poder permanente, no está hablando de título, de cargo, de reconocimiento institucional. Está hablando de hacer algo extraordinario en el momento que tienes disponible, aunque sea uno solo. Mao Mao no necesita ser emperatriz, necesita ser la persona que salva al que necesita ser salvado en el momento exacto en que puede hacerlo. Heroes no es una canción de grandeza, es una canción de posibilidad en el margen. Búsquenla con esa lente. 3 minutos y 26 segundos que van a sonar completamente distinto. Ahora les traigo una película, Moneyball de 2011, del director Bennett Miller. Brad Pitt como Billy Beane, gerente general de los Oakland Athletics, un equipo con el presupuesto más bajo de las grandes ligas, que contrata a Peter Brand, un economista de Yale sin experiencia en béisbol, pero con el análisis estadístico más riguroso de la industria, interpretado por Jonah Hill. La película es exactamente este episodio en béisbol, lo que pasa cuando alguien con el conocimiento correcto no tiene el título correcto, y el único líder dispuesto a escucharlo decide apostar. Beane, con un presupuesto para comprar estrellas, elige escuchar al chico de Yale.
El equipo gana 20 partidos consecutivos, récord de la Liga Americana. Brand no tiene autoridad para decidir nada solo, pero tiene a alguien con poder que decide escucharlo. Esa alianza, el Mao Mao con el líder que lo ve, es exactamente lo que funciona cuando funciona. Está en Netflix y Amazon Prime. Ahora les regalo un libro, Las 48 leyes del poder, de Robert Greene, de 1998. Este va a sorprender, y lo pongo aquí con intención. No lo recomiendo para seguirlo al pie de la letra, lo recomiendo para entender el tablero en el que Mao Mao juega. Greene documenta con ejemplos históricos reales cómo funciona el poder en las organizaciones humanas, quién lo acumula, cómo se pierde, qué errores cometen los más competentes cuando no leen bien la dinámica. Hay una ley en particular que Mao Mao vive en carne propia, y es nunca opaques al maestro. La persona más competente que amenaza al que tiene el poder, sin ser consciente de esa amenaza, paga un precio que no anticipó. Mao Mao lo sabe instintivamente, pero muchos Mao Maos reales no lo saben, y por eso se quedan atascados aunque sepan más que todos en la sala. Este libro lo pueden encontrar en Amazon en español. Y si no quieren el libro completo, hay resúmenes en YouTube bien hechos. Pero si deciden leerlo completo, lo van a entender todo distinto. Las reuniones, los correos, las conversaciones de pasillo. Bowie les da el porqué. Moneyball les da el cómo. Y Greene les está dando el tablero. Los tres juntos les van a mostrar a Mao Mao desde los tres ángulos que más importan. Ya para cerrar, pues para todos los que están en una de las dos posiciones, ya seas líder o seas el Mao Mao, ya estamos cerrando. Y antes de soltarles los créditos finales, quiero hablarles directamente. Si son líderes, si tienen aunque sea una persona reportándoles, este mensaje es para ustedes. La presión del día a día en operaciones es real. Los SLAs, los escalamientos, los clientes, los reportes, la gente que renuncia, el dashboard que no cierra, todo eso es real y urgente. Pero hay algo que se pierde en ese ruido. Se pierde la mirada larga, la capacidad de ver a las personas que tienen al lado, no como recursos que cumplen métricas, sino como seres humanos con conocimiento, con criterios, con potencial que la mayoría de los sistemas no está diseñada para capturar. Y si son el o la Mao Mao de la operación, si son los que saben más que de lo que el sistema les permite usar, este mensaje también es para ustedes. Lo que sienten no es paranoia, la frustración es real. La brecha entre lo que saben y lo que les permiten hacer es real. Y obviamente no les voy a decir que solo depende de ustedes cambiarla, porque sería muy hipócrita de mi parte. Porque hay una parte que depende del sistema, de los líderes que tienen y de la cultura de la organización. Pero hay una parte que sí depende de ustedes. Y Mao Mao y Natsu Hyuga les muestran cuál es esa parte. Yo conozco el caso de un analista de calidad en un contact center mediano, varios años en la empresa, conocía los procesos mejor que nadie, identificaba los patrones de falla semanas antes de que se convirtieran en problema, pero era analista, no supervisora, no coordinadora, una simple analista. Y en esa operación, los analistas no hablaban en las reuniones de gerencia, era cultura, no política escrita, simplemente así funcionaba. Durante meses, esa persona documentó silenciosamente lo que veía. Patrones de escalamiento, causas raíz que el equipo de supervisión no estaba viendo. No se los mostró a todos a la vez, solo los mostró a un solo supervisor, que era el que escuchaba. Le dijo, tengo algo que creo que te puede servir. Ese supervisor llevó el análisis a gerencia, con el nombre del analista. Le dio crédito explícito. Y 3 meses después esa analista estaba en reuniones de gerencia. No porque la promovieran formalmente,
eso tomó más tiempo, sino porque empezaron a llamarla cuando había un problema que nadie más sabía resolver. Hoy es directora de calidad en otra empresa en otro país y dice que el momento que cambió su carrera no fue una promoción. Fue el día que un supervisor se tomó 10 minutos para escucharla y darle crédito público por lo que sabía. Esa historia tiene dos protagonistas. El analista que documentó, que eligió con criterio a quién mostrarle lo que sabía, que no esperó que el sistema la viera, sino que creó las condiciones para ser visible. Y el otro es el supervisor que escuchó, que le dio el crédito, que usó el poder que tenía para abrir una puerta. Los dos hicieron algo, los dos cambiaron algo, y el resultado fue real. Y eso es Mao Mao en el contact center, la persona más competente de la operación que entiende sus límites, que trabaja dentro del sistema con inteligencia, que se hace visible en los momentos que importan. Y el líder que la ve, que la nombra, que usa su posición para darle espacio. Las mejores operaciones del mundo no son las que tienen a las personas más brillantes, son las que crean las condiciones para que las personas brillantes que ya tienen puedan operar a su nivel real. Y antes de cerrar, déjenme contarles que viene la próxima semana. En el episodio 15 de Behind the Cue vamos a hablar de un videojuego que para muchos de ustedes, los que tienen entre 35 y 45 años, fue algo más que un videojuego. Se llama Metal Gear Solid y tiene un protagonista que se llama Solid Snake. Snake es un soldado de élite que un día descubre algo que destruye todo lo que creía saber sobre la organización que lo formó, los jefes que lo dirigieron, la misión que pensaba que estaba cumpliendo. Y la pregunta que hace el juego y que vamos a hacer nosotros en el episodio es una de las más difíciles del liderazgo moderno. ¿Qué haces cuando descubres que todo lo que te dijeron era mentira? Es un episodio que va a incomodar a los que dirigen y a liberar a los que han sospechado que algo no cuadra. Behind the Cue, episodio 15, la próxima semana, no se lo pierdan. Si este episodio les generó preguntas, si hay algo de su operación que quieran pensar en voz alta, escríbanme. Estoy en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez y también pueden contactarme por email andy@behind-the-cue.com. Si el episodio les generó valor, compártanlo con el líder que necesita ver a su Mao Mao, con el Mao Mao que necesita saber que no está solo o sola en esta posición. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Behind the Cue está en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube. Búsquenlo, denle follow y activen las notificaciones. Esto fue Behind the Cue, episodio 14. Yo soy Andy y como diría Mao Mao, no necesitas el título más alto para ser la persona más valiosa del cuarto. The signal fades into the deep. Secrets that the circuit keeps. Find the resonance in the frequency as we leave the strategy. Orbit the narrative we spun before the analysis is done. Behind the cue.